Empezamos nuestra sección de psicología con unas palabras de Eduardo Galeano. Él nos decía: sociedad de consumo prodigioso, envase lleno de nada, invención de alto valor científico que permite suprimir las necesidades reales mediante la oportuna imposición de necesidades artificiales. Siempre acertado el poeta, el escritor Francisco José. Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya casi, Francisco José Monge López, nuestro psicólogo, educador social, que hoy viene, como ya os podéis imaginar, además lo anunciamos en nuestra pasada sesión, a hablar del consumismo, sobre todo en estas fechas, pues doblemente importante, ¿no? Pues sí, se acercan fechas importantes de compra de comida, de bebida, de regalos. Vamos a intentar dar algunas pautas para intentar limitar o por lo menos controlar ese tipo de gastos. Un círculo expandido con todo ímpetu a lo largo, sobre todo, del siglo XX, de manos del capitalismo, y que nos ataca especialmente en estas fechas. Es una praxis, lógicamente, del actual sistema político y económico neoliberal. ¿En qué momento se convierte esto en un problema? Así, grosso modo. Bueno, primero, cuando hablamos de consumismo tenemos que diferenciar o incluir tanto en la conducta de consumo proporcionado como el sistema político que lo fomenta y que nos anima, digamos, a esa conducta, ¿no? Incluso dentro de la conducta de consumismo podríamos distinguir el consumismo impulsivo y el consumismo compulsivo. Mientras que el impulsivo podemos entender que la conducta descontrolada que tenemos a la hora de comprar, ese comprar sin pararnos a pensar, ¿no? El consumismo compulsivo se refiere a esa compulsión, esa patología del no ser capaz de controlar esa compra y prácticamente pues gastarme lo que tengo y a veces incluso lo que no tenemos en gasto. Hablamos de la acumulación de productos o de la utilización de servicios que no son esenciales. Lo que sucede, como veremos a continuación, es que esto también está muy sujeto al contexto, ¿no?, en el que crezcamos y en el que nos eduquemos, ¿no? Claro, el consumismo se basa en crear necesidades. Hacemos un gasto excesivo en cosas que realmente no necesitamos. Lo que pasa es que bueno, nos hacen creer que nos hace falta, la sociedad, el grupo de iguales, la publicidad, muy importante en este caso, y nos crean esas necesidades. Si analizamos un poquito históricamente, siempre ha habido clases sociales que tienen un lujo excesivo en cuanto a consumo, ¿no? Si vemos las películas de los romanos, en todas las etapas de la historia, siempre ha habido esos lujos excesivos. La diferencia, y por eso hablamos de consumismo en la época actual, es precisamente esas necesidades que no existen, y sobre todo esa ampliación del espectro social. Mientras que históricamente había un grupo social muy elegido, que era el que disponía de esos lujos y ese exceso, hoy en día el consumismo pretende que todos lo hagamos, ¿no?, o que todos queramos hacerlo. Y con la presencia del uso moderno de la publicidad, ¿no?, del que también hablaremos, ¿no? Por supuesto, la publicidad es fundamental porque nos va inculcando esos valores consumistas, esas necesidades creadas y esas expectativas de que si consumo cierto producto voy a ser mejor persona o me van a ver mejor. Pues relacionado con esto está el primer fragmento, que va a funcionar a modo de prolegómeno, que pertenece a la serie norteamericana de Los Simpson. Vamos a ver esta secuencia, como decíamos, procedente del episodio Marcha Encadenada, y enseguida la analizamos. Aunque no fuera Navidad, estaba clara la necesidad de Homer de dejar de tomar zumo a costa de exprimir, de machacar una naranja contra el ojo, ¿no? Sí, además si compro el liberador de zumo, pues voy a perder peso, me va a dejar de latir el pecho. Incluso si viéramos el capítulo completo, pues resulta que, como dice tanta gente, que el regalo estrella de esas Navidades es el liberador de zumo y se lo regala prácticamente todo el pueblo de Springfield. Es muy curioso ese detalle, el que él acalle esa conciencia, sabe que lleva una vida no solo sedentaria, sino una alimentación mucho más que mejorable, y que lo haga simplemente pues haciendo un gasto. Este es el típico buen propósito de principios de año, de apuntarme a un gimnasio al que sé que nunca voy a acudir, ¿no? Efectivamente, puede ser un buen tema que quizás tratemos la semana que viene, lo estaba barruntando mientras esperaba la entrevista,
Pero sí, efectivamente, el factor fundamental de la compra impulsiva es que, bueno, yo creo que se van a satisfacer ciertas necesidades, aparte de la básica, en este caso, pues de tener zumo, ¿no? Por eso, de ahí los mensajes de, bueno, voy a adelgazar, incluso me llevo un regalo extra si compro el producto, en fin, muchas cuestiones que se utilizan en publicidad para crearnos esa urgencia. La urgencia es muy fundamental. La compra impulsiva se basa en ese impulso en que yo no me paro a pensar verdaderamente las características del producto, en si el precio es conveniente, si verdaderamente me hace falta, si podría compararlo con otras marcas o en otras tiendas. No, me crea esa urgencia, de ahí esos regalos, estos limitados, últimas unidades en oferta, para crearnos esa necesidad y que no nos paremos a pensar. El raciocinio quizás sea la antítesis del consumismo. Algo que entendemos nos ataca a todos, pero solo en un 2% llega a convertirse en algo patológico. ¿Cuándo pasamos de ser consumistas a padecer una enfermedad, un trastorno? Claro, esa distinción la hacíamos al principio entre la compra impulsiva y la compulsiva, ¿no? La compra patológica de la que tú hablas, y que bueno, según el estudio que miremos, puede estar entre el 2 y el 6%, pero bueno, es un porcentaje verdaderamente pequeño, ¿no? Será muy poco. Yo prefiero hablar de la compra impulsiva porque está más extendida y digamos que socialmente no puede ser más útil, ¿no?, hablar de ello. Esa compra patológica es muy limitada y se refiere a que el objeto en sí no me interesa, ¿no? Un comprador impulsivo, como podemos ser todos en un momento dado, y de hecho un tercio de los consumidores europeos, pues en algún momento tiene ese descontrol con la compra, ¿no? Como decía, el comprador impulsivo cree que ese objeto va a satisfacer su necesidad. Por lo tanto, quizá por engaño, ¿no?, o por autoengaño muchas veces incluso, pero bueno, yo creo que con ese objeto satisfago esa necesidad, mientras que en la compra patológica el objeto en sí no me interesa el hecho de comprar. El hecho de comprar, el hecho de llevarme el objeto, de hecho, incluso no me basta con una compra y yo la repito de forma compulsiva, a veces puede que incluso sea el mismo objeto, porque lo que me interesa es el hecho de comprar, no el objeto en sí. Una adicción que también tiene como obstáculo el que en muchas ocasiones no está considerada como tal, ¿no? Cuando hablamos de adicciones nos referimos al consumo de sustancias y a otro tipo de tendencias compulsivas, pero quizá nos reparamos, ¿no?, en el ámbito del consumo. No, prácticamente hasta los años 70 no hay estudios acerca de esta adicción al consumo. También es verdad que la sociedad consumista durante el siglo XX nos ha normalizado mucho esa situación. Está socialmente bien visto ir a comprar y hacer grandes compras y enseñar lo que compro, ¿no? Es muy importante el factor de aceptación social, es decir, yo no solamente compro, sino que me gusta enseñar lo que compro, ¿no? Es fundamental que los demás vean lo que he comprado y que me lo refuercen, ¿no? Y además la propia estructura de la sociedad nos hace normalizar ciertas actitudes que no deberían serlo o no tendrían por qué serlo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los propios espacios de compra, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, quizás desde la erupción de los primeros centros comerciales en España, pues digamos que uno no va solamente de compras por necesidad, sino que va a pasar el rato. Voy a pasar mi tiempo de ocio al centro comercial, a dar una vuelta, y ese centro comercial, pues resulta que tiene cines, tiene bares, tiene cafeterías, tiene muchos espacios que me invitan a entender la compra como un ocio. Entonces se desliga el aspecto de la necesidad y se liga más al aspecto de ocio, con lo cual digamos que se funden esos dos aspectos y corro el riesgo de entender que la compra es una diversión. Malinowski desde la antropología hablaba muy bien de esa gradación de necesidades y desde el aparato psicológico tenemos la pirámide de Maslow, ¿no?, que nos permite dar un poquito de forma a todo esto, a cuáles son esas necesidades que no son las de primera instancia y que cubre el adquirir un determinado producto. ¿La estamos viendo? Efectivamente, antes que nada, perdón por el ataque de tos porque me está costando mucho controlarlo, las fechas son las que son y la tos no perdona, ¿no? Pues sí, y Malinowski desde el ámbito más social y Maslow desde el ámbito más psicológico hablaban de esa pirámide de las necesidades, ¿no?, que es muy fundamental para entender este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos que en el apartado más bajo, o las necesidades más fundamentales que todos queremos satisfacer, serían unas necesidades fisiológicas o simplemente de supervivencia, y después se irían gradando esas necesidades, ¿no?
En función de que yo tenga resueltas mis necesidades de abajo, por ejemplo las fisiológicas, pues entran las necesidades de seguridad y después la aceptación social, y así vamos subiendo hasta las últimas necesidades, que sería la de reconocimiento, ¿no? Pues bien, quizá en el nivel de aceptación social o en el de autoestima incluso entra en juego el consumismo. Yo necesito ciertos objetos para sentirme mejor o para que el grupo me acepte. De forma ilusoria es la fórmula perfecta, ¿no? Parece que al poder adquirir un determinado producto soluciono todos los problemas de mi vida que no tienen nada que ver. Esto es una huida hacia adelante clarísima, ¿no? Efectivamente, eso es la sociedad de consumo que nos lleva hacia estos extremos. Podemos, si quieres, Francisco, retrotraernos también a un tema que tocábamos hace unas semanas. Hablábamos de la educación infantil y aquí volvemos a pensar en conflictos que tienen sobre todo los padres. Y es que tú antes decías que lo importante no era solo conseguir un determinado artículo, sino poder enseñarlo también, claro, ¿no? Hay una práctica muy extendida en los colegios, por ejemplo, que es el día después de Reyes invitar a los alumnos a que traigan sus juguetes, ¿no? Esos regalos que les han hecho. Aquí es donde vendría, ¿no?, el conflicto. ¿Es más adecuado hacer un regalo a nuestro hijo que le conciencie, que le eduque en una serie de valores, o ese juguete, ese producto que sabemos que va a provocar la reacción de atracción por parte de sus compañeros? Claro, es una práctica muy extendida. En el colegio, incluso el mismo de Reyes, pues los niños se juntan en el patio o en el bloque y juegan con sus regalos y se los enseñan. En la adolescencia quizás cobra incluso más importancia el enseñar lo que me han regalado, porque busca la aceptación, y muchos de los regalos entre el grupo de iguales, los adolescentes, pues son iguales, porque buscan esa unión como grupo, ¿no? Bueno, es curioso y no tiene por qué ser negativo, es decir, son factores psicológicos que funcionan así y no podemos, ni quizás tampoco debemos hacer nada por evitarlo, pero bueno, sí jugar con ello, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta que lo que hablamos de las necesidades, bueno, la necesidad de aceptación social en el infante empieza a ser muy fuerte a partir de la adolescencia, ¿no? Entonces quizás en la infancia sí podemos trabajar con estos aspectos. Claro, porque aquí no solo hablamos de ese día, de esa ocasión, sino también, por ejemplo, del aspecto, ¿no?, de la ropa, de esas deportivas último modelo que acaban de salir al mercado. ¿Qué hacemos? ¿Frustramos el capricho y la posibilidad de ser un foco de atención, algo tan importante en esa edad, o realmente trabajamos más a medio y a largo plazo? Es complicado, es complicado. Es decir, tengo un dilema. Hago feliz a mi niño con el riesgo que ello conlleva de fomentarle su materialismo, su consumismo, o bien intento hacer que madure con el riesgo que ello conlleva de crear un trauma de que mi niño me eche la culpa de que no tiene el regalo que quiere, ¿no? Porque los niños son muy caprichosos y por supuesto son mucho más débiles ante la influencia de la publicidad que nosotros, ¿no? Tú por eso nos hablas de la posibilidad de establecer tratos, ¿no?, de dar pues ciertas pautas que permitan que él de alguna forma, entre comillas, se salga con la suya, pero que nosotros también le dejemos ahí el recado, ¿no? Claro, quizás no hay que optar por ninguna de las dos opciones de forma radical, ¿no? Ya dábamos ciertas pautas en cuanto a la educación de niños y adolescentes y hablamos de la importancia del modelaje, del modelo que yo le doy a mis hijos, ¿no?, del ejemplo que yo soy para ellos, ¿no? Y nosotros lo hacemos también sin darnos cuenta. Yo me compro un coche nuevo y yo quizás de lo que estoy deseando es de ir a enseñarlo a mi familia, a mis amigos, ¿no? Bueno, un coche, una ropa, una joya, el último modelo de móvil o de ordenador, ¿no?, o de videojuegos, los adolescentes. Bueno, todo eso lo hacemos nosotros. Entonces, si yo tengo que ser muy consciente de que si yo lo hago, quizás no puedo esperar que mi hijo deje de hacerlo, porque le estoy inculcando ese ejemplo, ¿no? Debemos ser conscientes de lo que hacemos nosotros para pedirle lo mismo a nuestros hijos. Y por supuesto, esos tratos que de lo que tú estabas hablando, ¿no? Quizás es interesante establecer un presupuesto para regalos navideños y decirle, bueno, si quieres estas zapatillas, puedes tenerlas si tú quieres, ¿no? Lo que hablamos de la adolescencia, la libertad es importante, tú vas a elegir. Pero bueno, este es el presupuesto, a lo mejor solo puedes conseguir esas zapatillas y a lo mejor si optas por un modelo más económico de zapatillas, tienes opción a tener más regalos, ¿no? Pues bueno, que el niño elija y tenga esa libertad, con unas condiciones que le vamos a plantear nosotros.
Más allá de la franja de edad, incluso de la diferencia de género, ¿verdad? Porque no es significativa la distancia entre hombres y mujeres, sí que es cierto que hay personas más proclives que otras, ¿no?, a caer en ese consumismo desmedido y en esa facilidad para el autoengaño. Tú nombrabas esto, que es muy curioso, ¿no?, cómo nosotros apartamos toda lucidez para intentar argumentarnos que necesitamos esos zapatos aunque tengamos dos pares iguales, ¿no? Sí, sin embargo, eso nos dura muy poquito tiempo, ¿verdad? Es muy fuerte el rasgo de impulsividad. Quiero decir, si nos fijamos un poquito, a mí me ha pasado y si nos fijamos les pasa a mucha gente, en las colas de los supermercados está llena de gente que empieza a vaciar un poco el carro de la compra. Yo voy pasando por los pasillos, me gusta lo que veo, lo echo, como no me cuesta nada, solamente el movimiento de brazo de echarlo al carro, ¿no? Esa es la compra impulsiva. Ahora llego a la cola, si la cola es un poquito larga, ahora me pongo a analizar lo que he comprado. Y miro, bueno, si el precio era aceptable, si verdaderamente me hace falta, si me hace falta 3 unidades o me apaño con una. Y las zonas que están justo al lado de la lista de la compra siempre se llenan de objetos que vamos desechando, quizás porque más racionalmente y con más tranquilidad analizamos. Ese análisis es muy importante. ¿Esto es más fácil o es más difícil cuando en lugar de una cesta física llenamos la cesta online y lo siguiente que tenemos que hacer es tramitar pedido? La compra por internet tiene sus ventajas y tiene sus riesgos también, ¿no? Es un factor nuevo a tener en cuenta. Y bueno, como ventaja podríamos comentar que bueno, es mucho más fácil adquirir ciertos productos que si son extraños o son un poco más elitistas no los tenemos en cualquier tienda, ¿no? Entonces es muy fácil entrar en un buscador o en tiendas específicas y adquirirlo. Y también es mucho más fácil comparar precios, ¿no? Comentaba anteriormente la importancia de poder comparar para elegir, ¿no? Incluso hay páginas específicas que te permiten comparar seguros, comparar productos, comparar servicios de hoteles, de viajes. Bueno, nos ayuda muchísimo. Puede ser muy útil Internet. Siempre Internet tiene digamos que es la lacra de que es muy peligroso y bueno, tiene sus beneficios, ¿no? Ya hemos hablado de ello. Y también tiene sus riesgos, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más fácil comprar. Ya con una tarjeta de crédito es fácil, pero con un clic del ratón, pues imagínate. Entonces, de cara a la compra impulsiva, es tan fácil comprarlo como hacer un clic y a cualquier hora, no tengo que esperar a que abra la tienda si siento esa necesidad, sino que enciendo el ordenador y ya lo tengo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo también a tener en cuenta. Precisamente relacionado con las compras en Internet está el siguiente fragmento, en este caso pertenece a la serie también del universo Matt Groening, Futurama. Nos vamos a ver un pedacito del episodio Unos valiosos pececitos. Acuden como locos y además, como bien decías, al centro comercial, adquirir seguramente artículos y disfrutar de servicios que no necesitan en absoluto. ¿Cómo separamos la necesidad del deseo? Bueno, de hecho Fry va a comprar su calzoncillo velocidad luz, ¿no? Que le inculcan en el sueño. Y bueno, y es curioso el análisis que hace porque quizás no nos damos cuenta de hasta qué punto la publicidad está en todos los ámbitos de nuestra vida y cómo nos condiciona queramos o no queramos, ¿no? Es importante ser consciente de ello. ¿Y cómo nos hacemos inmunes en la medida de lo posible, sobre todo a este bombardeo en épocas navideñas? Porque tenemos que tomar conciencia quizá de que detrás de esa escenificación y de esa fantasía dirigida a los niños, lo que hay es pues un aparato complejísimo y que está buscando que consumamos y que gastemos, sin más. Sí, habría que desnudar y quizá quitarle un poquito de magia al asunto, ¿no? Vamos a intentar dar una serie de pautas para evitar un poco el desfalco que se produce en esta época, ¿no? Quizá la propia crisis económica ya sea el factor que nos retenga más a la hora de las compras, ¿no? Pero bueno, es casi inevitable ser influenciados por la época. Por la época, la familia que te viene a comer no quiere que le falte de nada. Bueno, no pasa nada si sobra comida de Navidad, ¿vale? Sí. Es más, suele sobrar demasiada, ¿no? Bueno, retomando un poco con respecto al tema de los consejos, es muy fundamental el tomar tiempo, el tiempo fuera, el pararse a pensar. Porque la compra impulsiva se caracteriza por ser impulsiva, es decir, lo compro sin pararme a pensar. Entonces, es muy importante el pararme, el pensar, verdaderamente me hace falta, tiene un precio razonable, lo puedo comparar con otros productos, con otras marcas. También entran en juego las ideas estereotipadas, ¿no? Las marcas blancas muchas veces tienen una calidad prácticamente igual,
O incluso superior. O a veces incluso superior, casos, ¿no? Que las marcas más conocidas. Quizás porque ese plus de precio de las marcas lo estamos pagando en publicidad. Hablamos de que del año 50 hasta ahora la publicidad ha aumentado casi un 1000% el presupuesto, lo que gastamos en publicidad, ¿no? Lo que gastan los anunciantes. Entonces, esa diferencia de precio entre la marca blanca y la marca que se publicita es eso, es gasto en publicidad. Quizás no se han gastado en calidad, o a lo mejor sí. La única forma de averiguarlo es comprarlo y probando marcas. Mayor reflexividad y también previsión, ¿no? Porque a todos siempre nos pilla el toro cuando sería mucho más interesante, por un lado, para evitar la ansiedad y por otro lado, para gastar menos, el que compráramos los regalos con cierta antelación, ¿no? Por supuesto. El otro día, bueno, el mes pasado me fijaba. Es curioso cómo el precio de una cosa tan simbólica como los turrones en Navidad está muchísimo más barato en noviembre y en enero, antes y después de Navidad. Si yo me pongo a comprarlos ahora, pues puede caer subir un 20, un 30, incluso un 50% en función del supermercado al que vayamos, ¿no? Entonces el estar prevenido nos ayuda mucho a controlar ese gasto. Y todos los productos, sobre todo los artículos de regalo, o colonias por ejemplo, o textiles, suben en Navidad. Pues si hago una previsión durante el año, pues puedo utilizar incluso las rebajas de enero para comprar los regalos del año que viene. Yo mismo lo hago, yo tengo el altillo de mi casa lleno de regalos y ahora en Navidad los voy sacando porque ya no me acuerdo de lo que compré en las rebajas del año pasado para los regalos de este, ¿no? Y también algo que además podemos extrapolar al resto del año, una lista de la compra cerrada, ¿no? Y no meternos en el supermercado porque aunque sea la compra de la semana, siempre vamos a ver más productos y siempre nos va a costar más hacernos a la idea, ¿no?, de lo que realmente necesitamos. Sí, se suele decir mucho y es verdad que ayuda. Una lista de la compra e intentar ceñirnos a ella es fundamental, porque claro, el supermercado tiene tantas cosas que al final siempre pillamos cosas que no toca o que no nos hace falta, ¿no? Es curioso porque las primeras medidas del gasto compulsivo se basaban en eso. Estadísticamente, tú veías la lista de la compra de la gente que iba a comprar y después analizaba lo que habían comprado. El número de productos extra, digamos, aparte de la lista, se utilizaba como propio indicador para esa compra impulsiva, ¿no? Pero sí, la lista de la compra es importante hacerla, y no solo hacerla, sino evidentemente intentar ceñirnos a ella, ¿no? Y en cuanto a los niños, volvemos a la infancia, es positivo porque por pura necesidad nos lo llevamos muchas veces al supermercado, ¿o es negativo el que vengan con nosotros? Porque por un lado nos hace mucho más difícil la tarea, pero por otro quizá pueda ser una buena manera, ¿no?, de empezar con ese trabajo activo de educación. Bueno, quizá la pregunta corta sea si podemos elegir entre llevarlo y no llevarlo, bueno, ¿no? Eso dependerá quizá de la situación, sí, ¿no? Pero ¿deberíamos hacer un plus de esfuerzo por no llevarlos o podemos introducirlos y aprovechar la coyuntura? Bueno, cualquier entorno es una fuente de educación, ¿no? Y en este caso estamos hartos de ver el berrinche de los niños en el supermercado porque quiere tal chocolatina o tal producto que se le ha antojado, porque tiene colores llamativos y bueno, a los niños les basta con eso, ¿no? Entonces, bueno, es una posible fuente de conflicto, pero también es una oportunidad para que el niño aprenda, ¿no? Yo siempre suelo dar el consejo de permitir un caprichito para cada elemento de la familia, ¿no?, cuando vamos de compra. Incluso con un presupuesto, bueno, pues tenéis 1, 2, 3 euros, lo que cada familia elija, para un caprichito. A lo mejor lo que para mí es una tableta de chocolate, pues para el niño es un juguetito, ¿no? O para ti es una media, no lo sé, ¿no? Pero que bueno, que cada miembro de la familia pueda elegir algo y tenga claro el límite de gasto que pueda hacer, ¿no? Bueno, Francisco, como nos vamos quedando ya sin tiempo, vamos a ofrecerles a nuestros espectadores el último corte que nos has traído. En este caso nos vamos al cine, a la película El Club de la Lucha de David Fincher del año 99, si no me equivoco, para ver pues cómo se cimenta y cómo toma forma, se materializa esa cultura consumista nuestra ya a la edad adulta. Peor hubiera sido que Tolstoy, ya en su momento, el dinero es una nueva forma de esclavitud, aunque desde luego hayan cambiado mucho las cosas, como podemos ver en el Club de la Lucha, ¿no? A finales del siglo XX, evidentemente, nos quedamos con esa toma de conciencia, ¿no? No con la decisión tan radical que toma el protagonista de la película, ¿no? Sí, no vamos a montar ningún grupo terrorista, como en el caso de la película, pero bueno, es importante estar informado porque la información nos va a ayudar a intentar controlar todo eso. Cuidado con la publicidad, cuidado con los descuentos y sobre todo pensar antes de comprar, casi la regla de oro. Pues te agradecemos mucho, Francisco, que nos hayas acompañado una semana más. Ya se multiplican las propuestas que nos hacen, pero seguimos pidiéndoos que nos hagáis consultas en directo, que nos llaméis al 957-940111 o que nos preguntéis por algún caso particular, ¿no? Claro, tú estás segura de que el teléfono está bien colgado, ¿no, Ángela? Sí.
Bueno, pues entonces esperemos que llame a alguien. Muy bien, pues Francisco, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos la semana que viene, ya en tu día normal, ¿verdad? Hoy nos hemos adelantado un poquito por aquello de las fiestas, porque como sabéis, mañana tenemos ese encuentro especial en Tendillas con Banco de Alimentos, así que nosotros vamos a hacer una pausa, un alto en el camino y enseguida volvemos.